No entendí, pero debe ser. No, sí, Estoy acá. doctor, buenas noches. Hoy vamos a exponer lo que es arritmia cardíaca y taquicardia y bradicardia. Ya. Bueno, primero para tener en cuenta, debemos tener que la frecuencia, debemos revisar la frecuencia. Ya, allí se debe considerar tanto, en el EKG debemos revisar que tanto las RR deben ser equidistantes. Si en el caso fuera contrario, no sería irregular, obviamente eso es diferente, ¿no? Allí ya estaríamos viendo la variación de la frecuencia. Otro sería el ritmo. Debemos revisar que debe ser positivo tanto en derivación 1, 2 y obviamente en la AVF, y también negativo en la AVR. La frecuencia cardíaca debe ser de 60 a 100 latidos por minuto. Debe estar precedido, el QR, el complejo QRS debe estar precedido por una onda P. Y bueno, aquí podemos ver lo que son el ritmo y la frecuencia, ¿no? Irregular podemos ver que es lenta, en este caso bradicardia, porque algunos complejos QRS están estrechos, no diré, prolongados, ¿no? Bueno, puede ser regular. Por ejemplo, aquí vemos RR regulares, y también en este caso de ritmo regular, frecuencia lenta, y obviamente es lo que es la bradicardia, ¿no? Y luego debemos revisar lo que es el eje. Si es normal, debe estar en la derivación de menos 30 más 90, ¿no? En este caso sería en la derivación 1 debe ser positivo, en la derivación AVF debe ser también positivo, y bueno, los demás se consideran que son normales prácticamente, ¿no? Ya, ahora entramos directamente a lo que son las arritmias. ¿Qué es una arritmia? Pues es un desorden o alteración en el ritmo cardíaco, y tenemos el origen, pueden ser supra o ventriculares. Y si son supraventriculares, estas obviamente se originan en las aurículas o en el nodo sinusal. Luego tenemos las ventriculares, que estas se originan obviamente en los ventrículos, ¿no? La frecuencia cardíaca pueden ser rápidas, que son taquicárdicas, lentas, bradicardia, o taquicárdicas. Bueno, la frecuencia cardíaca es de 60 a 100, o sea, entonces taquicardia por encima de 100, bradicardia por debajo de 60 latidos por minuto, ¿no? Modo de presentación, paroxísticas y crónicas, y si es paroxística se presenta súbitamente, y si es crónica es de forma permanente. Para recalcarles también que, si bien es cierto, ya lo mencionó mi compañera, que el complejo B, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es una onda? Básicamente una onda viene a ser una reflexión positiva o negativa que se va a presentar en la imagen, ¿no? También podemos mencionar qué es un segmento. Pues el segmento básicamente es la línea que une una onda corta con otra, ¿no? Esta básicamente va a estar incluida entre ellas, y normalmente son isoeléctricas. Y también vamos a mencionar qué es un intervalo. Pues este intervalo va a ser entre la porción de EKG, que va a incluir entre un segmento o una o más, ¿no? Entre el complejo QRS o otro complejo QRS. Por ejemplo, podemos observar acá la imagen. Por ejemplo, la onda P tiene una amplitud de menor a 0.25 milivoltios. Esto equivale a 2.5 cuadraditos. También el intervalo PR va de 0.12 a 0.20 segundos. Esto equivale a 2.5 cuadraditos. En el complejo QRS también es de 0. a 0.6 o a 0.12 segundos, y esto va a equivaler a 3 cuadraditos. Y el intervalo QT pues va a ser de 0.35 a 0.45 segundos. Esto equivale a 8.11 cuadraditos. Como también sabemos que 5 cuadraditos equivale a lo que es vertical, equivale a 5 milímetros, esto va a equivaler a 0.5 milivoltios.
también lo que es horizontal equivale a 5 cuadraditos, también equivale a 5 milímetros y eso equivale a 0.20 segundos. Y un cuadradito sabemos que equivale a un milímetro, 0.04. ¿Por qué lo mencionamos? Porque en prácticas nos preguntó la doctora, ¿no? Los que estamos contando con la doctora. Siguiente, por favor. También debemos mencionar de los electrodos. Como si bien es cierto, y anteriormente el doctor ya dijo que son las 12 derivaciones que se tienen que tomarse, pero tenemos que saber en cómo y en qué brazos va a ir, ¿no? Por ejemplo, la ABL va a estar en el brazo izquierdo, el ABR va a estar en el brazo derecho y el EFR en la pierna izquierda. Acá también podemos ver la B1 va a estar en el cuarto espacio y nos va a hacer esta imagen, ¿no? En nuestro cuadradito. Y la B2 va a estar paralela también a lo que es en el cuarto espacio, en la línea paraesternal izquierda, como podemos observar acá. En la B3 también está es el quinto espacio, en la línea medio clavicular. Y en la B4 pues va a estar en el quinto espacio, en la línea entre la B3 y la B4 y la B6. Y pues nos va a mandar esta imagen. Y también la B6 pues va a estar en el quinto espacio, en la línea axilar media, ¿no? Entonces, para realizar todo eso tenemos que primero hacer la previa asepsia al paciente y colocar un conductor gel, o en este caso si no hay, pues colocar solo algodón con agüita, ponerlo a los puntos que se va a colocarse y los chupones ponerlos. Siguiente. Bueno, luego entramos en lo que es la taquicardia. Recordar que la arritmia tiene algunos síntomas, ¿no? Como son las palpitaciones, mareo, síncope, entre otros. Ahora, entrando directamente en lo que es la taquicardia, considerar que la frecuencia cardíaca es por encima de los 100 latidos por minuto. Algunos signos y síntomas que se presentan es el shock, la hipotensión, la insuficiencia cardíaca, disnea, dolor en el pecho y obviamente una de las principales etiologías es el infarto agudo de miocardio. Otros signos y síntomas son las palpitaciones, así como la disminución de la conciencia. Ya estas, como estoy indicando, pueden ser supraventriculares o ventriculares. Si son supraventriculares, esto se da solo en el tejido auricular, ¿no? Y esto es necesario, ¿no? Aquí pues, se dan lo que son las taquiarritmias auriculares, mientras que las ventriculares, se da en el nodo auriculoventricular y estas taquicardias se dan de la unión de auriculoventricular. En la primera puede ser la fibrilación auricular, glúteo auricular, la taquicardia auricular, y en el segundo pues la taquicardia reentrante nodal, la taquicardia de participación vía accesoria. Y bueno, esta es una clasificación un poco más grande. Las supraventriculares tenemos la taquicardia que podría ser, ya les indiqué que se originan en las aurículas, suelen ser persistentes. La taquicardia paroxística, esta es más súbita, no tiene un final brusco y suelen ser sintomáticos, ¿no? El aleteo, el glúteo, tiene una frecuencia cardíaca regular en este caso, y tiene por encima de 150 latidos por minuto. La fibrilación auricularia también es un ritmo cardíaco que es rápido, pero en este caso es irregular, ¿no? Tiene RRS que no están equidistantes. También está producido por una actividad caótica prácticamente de lo que es en la aurícula, ¿no? En cuanto a las taquicardias ventriculares, tenemos las extrasístoles ventriculares, ¿no? Bueno, aquí el impulso que nace, ¿no? Se da un punto aislado de lo que es el corazón y se anticipa al ritmo normal. Luego tenemos la taquicardia ventricular, que puede ser no sostenida y sostenida. La primera, que es con frecuencia cardíaca por encima de 100, con un tiempo menor a 30 segundos, mientras que la sostenida por encima de, mayor a 100 latidos por minuto, pero en este caso por encima de 30 segundos. Y finalmente la fibrilación ventricular ya también presenta un ritmo desorganizado y ya no hay una ausencia de latido, ¿no? Y estas son las principales que también la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular se encuentran en lo que es el RCP, ¿no? Como uno de los ritmos que son desfibrilables.
Ahora tenemos el algoritmo. Este está un poco agrandado, ¿no? Y este es en general. Ya, bueno. Lo primero que tenemos que realizar es evaluar lo que es la respuesta del estado clínico del paciente. Si digamos está por encima de 150 latidos por minuto, en este caso, obviamente estamos frente a una taquicardia. Luego tenemos que identificar y ver, ¿no?, la causa subyacente en el paciente. Y primero tenemos que realizar lo que es mantener lo que es la vía aérea permeable y ayudar a que el paciente pueda respirar, ¿no?, de manera adecuada. Si es necesario darle oxigenoterapia, si en este caso el paciente sufre de hipoxemia. También utilizar el monitor cardíaco, ¿no?, para identificar lo que es el ritmo, controlar la presión arterial y obviamente con la oximetría, ¿no? También ver lo que es el acceso intravenoso y el EKG si está disponible. Ya, luego, si digamos la taquiarritmia es persistente, ¿no? Puede ser por una causa de una hipotensión, signos de shock séptico, alteración aguda del estado mental, como se había indicado que era uno de los signos y síntomas, molestias torácicas isquémicas, como podría deberse a un infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca aguda. Si en este caso es CISETA y es una taquicardia persistente por una de esas causas, se realiza lo que es una cardioversión sincronizada. Se debe considerar primero la sedación. Si se trata de un complejo QRS estrecho, se debe considerar lo que es la adenosina. Y bueno, si en el caso de que no es una taquicardia persistente debido a una de esas causas y el QRS es ancho, o sea, por encima de 0.12 segundos, si el QRS es ancho, se debe considerar la adenosina solo si es regular. Y también lo que es la infusión de antiarrítmicos y obviamente consultar a un experto, ¿no? Si digamos el QRS no es mayor de 0.12 segundos, se debe realizar lo que son las maniobras vagales y obviamente utilizar también lo que es la adenosina solo si es regular, ¿no? Y betabloqueantes o calcioantagonistas, ¿no? Como verapamil, entre otras, y también consultar con un experto. Ahora, hablando de la cardioversión sincronizada y lo que les había comentado entre estos dos cuadritos, si esta es refractaria, ¿no? Si digamos no funciona el tratamiento, ¿qué sucede? Se puede ver a otra causa, una causa subyacente, ¿no? Y entonces, ¿qué se necesita? Necesita aumentar lo que es el nivel de energía para realizar una segunda cardioversión. También se puede añadir otro antiarrítmico y bueno, consultar a un experto, ¿no? Ahora, en este otro cuadrito, aquí se ve mejor. Si hablamos de vemos, ¿no?, lo que son las dosis detalladas, ¿no? La cardioversión sincronizada. Se debe maximizar la energía, ¿no?, para que haya una buena descarga. ¿Y cuánto se debe dar de lo que es la adenosina intravenosa? Si es primera dosis, 6 miligramos en bolo rápido, seguido de un bolo salino. Si es segunda dosis, 12 miligramos, o sea, el doble, solo si es necesario. Y bueno, en cuanto a la infusión de antiarrítmicos para taquicardias estables de QRS ancho, procainamida dosis intravenosa de 20 a 50 miligramos por minuto hasta que se suprima lo que es la arritmia, ¿no? Y se produzca la hipotensión en este caso y la duración del QRS aumente más del 50% en este caso. O se administra una dosis máxima de 17 miligramos por kilogramo. La infusión de mantenimiento en este caso de la procainamida sería de 1 a 4 miligramos por minuto y evitar que el QT se prolongue, ¿no?, o hay una insuficiencia cardíaca. En cuanto a la amiodarona, que también se da dosis intravenosa, primera dosis 150 miligramos en 10 minutos, repetir si hay una taquicardia ventricular recurrente, ¿no? Y seguir con la infusión de mantenimiento, que es 1 miligramo para las primeras 6 horas. Luego tenemos el sotalol, que es una dosis intravenosa de 100 miligramos o 1.5 miligramos por kilogramo en 5 minutos y obviamente evitar lo que se prolonga. También mencionar que, por ejemplo, vamos a ver lo que son los ritmos desfibrilables. Por ejemplo, la característica de acá va a ser que la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular básicamente va a estar sin pulso o van a estar arritmias ventriculares malignas.
En caso de la fibrilación ventricular, como podemos ver en nuestra EKG, pues acá básicamente el paciente está en paro cardíaco. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que en acá, por ejemplo, no se va a ver, no se aprecia lo que es el complejo QRS, ¿no? En lo que es la taquicardia ventricular, como podemos ver en el EKG, la característica es que no la característica es que, por ejemplo, el complejo QRS es ancho, como podemos observar. Y en la taquicardia supraventricular, pues podemos observar que el complejo QRS es usualmente estrecho. Continuando con la taquicardia sinusal. La taquicardia sinusal es una de las arritmias más frecuentes, ya que esta se puede presentarse en estados fisiológicos, como es, por ejemplo, al consumir cafeína, como el estrés, cualquier tipo de acción que aumente lo que es el tono simpático, ¿no? También esto se puede presentarse secundariamente a causas como son la fiebre, la anemia, la tirotoxicosis, el hipertiroidismo, ¿no? Que en el hipertiroidismo sería una de las arritmias más frecuentes. En infecciones, en el embarazo, al realizar ejercicios, ¿no? Se caracteriza porque tiene un comienzo y una terminación gradual, pero también puede ser insidioso, ¿no? Ahora, cuando nosotros aplicamos maniobras vagales, la frecuencia cardíaca disminuye gradualmente, pero es de forma transitoria, ya que luego va a recuperar su frecuencia una vez dejamos de realizar las maniobras, ¿no? Ahora, lo que vamos a ver en el EKG es que se va a mantenerse, ¿no?, el ritmo sinusal, cuya frecuencia cardíaca es mayor a 100 latidos por minuto, que es lo normal en los adultos, que podría llegar hasta 150 latidos por minuto, ¿no? Esto va a variar de acuerdo a la edad, ya que cuando a menor edad, pues va a ser mucho más alta la frecuencia cardíaca. La onda P es idéntica a la sinusal y básicamente el tratamiento va a estar dirigido a la causa de fondo, ¿no? Siguiente. Ahora, con respecto a la fibrilación auricular... ¿En la taquicardia sinusal es arritmia? Sí, es que la pusieron como un tipo de arritmia supraventricular. Claro, ese es otro... Siempre y cuando... Puede haber una arritmia sinusal, pero no es frecuente la taquicardia que sea arritmia frecuente. ¿Esa es una arritmia lo que has mostrado ahí, en ese ejemplo? En sí, en esta no, porque la onda RR está regular, hay presencia de No. Esta no, pero hay... Así dice, qué raro, porque nosotros cuando estamos en la UCI, todo lo que dice shock, sepsis, todo hace taquicardia sinusal. Pero eso no puede haber arritmia sinusal, podría ser, pero no es frecuente. Con respecto a la fibrilación auricular, esta es una arritmia muy frecuente. Eso sí es una arritmia frecuente. Ese se presenta en el 3% de la población de países desarrollados y se puede presentar en el 10% de las personas que tienen edad avanzada, ¿no? Es por eso que se recomienda hacer un screening una vez que los pacientes sean mayores de 65 años, ¿no? Y se va a hacerse mediante la palpación del pulso arterial, el cual va a ser irregular y se puede realizar un EKG para confirmar el diagnóstico, ¿no? Lo que nos va a permitir diagnosticar es prácticamente esta patología, es el EKG, en el cual lo que es un patrón típico es que el QRS es irregular, es decir, la distancia entre RR es irregular, así como no se van a presentarse las ondas P y puede aparecer lo que son las ondas F minúsculas, ¿no?
Algunos factores de riesgo que nos van a predisponer a la fibrilación auricular van a ser la obesidad, la hipertensión arterial es uno de los factores más predisponentes, la diabetes, el consumo excesivo de alcohol, la falta de actividad física, entre otros como la edad, el hecho de que tenga una cardiopatía predisponente, ¿no? Ahora, la fibrilación auricular aumenta 5 veces el riesgo de ACV isquémico, también se relaciona mucho con la edad, también con básicamente la clínica es asintomática, pero a veces refieren los pacientes palpitaciones, disnea, dolor torácico, incluso mareos, ¿no? Hemodinámicamente pues va a haber una ausencia en la contracción auricular efectiva, por lo cual va a haber una ausencia de la onda A en el pulso venoso yugular, lo cual va a producir una pérdida en el llenado auricular hacia el ventrículo, ¿no? Y esto va a hacer que disminuya el gasto cardíaco y va a ocasionar ya sea hipotensión, síncope o insuficiencia cardíaca. Y producto del éxtasis sanguíneo en la aurícula, pues se puede producir un embolismo, ¿no? Ahora, el diagnóstico se va a determinar, ¿no?, por el EKG, en el cual la actividad auricular es muy rápida y desorganizada. Hay ausencias de onda P que van a estar sustituidas por ondulaciones de la línea de base, que van a ser las ondas F minúsculas. Y esta se va a presentar sin una frecuencia de 350 a 600 latidos por minuto. En esta la respuesta ventricular es completamente irregular, lo cual es una de las características primordiales, ¿no?, de este tipo de arritmia. Y en el ecocardiograma, pues este nos puede servir como un predictor de riesgo de tromboembolismo. También nos puede mostrar si hay un crecimiento auricular y también va a estar disminuida, ¿no?, la frecuencia. Con respecto a la clasificación de la fibrilación auricular, esta se va a basarse de acuerdo al tiempo, ¿no? Es paroxística cuando normalmente es menos de 48 horas, es persistente si esta es mayor a 7 días hasta 12 meses y es persistente de larga duración si esta dura más de un año. Ahora, va a ser permanente y aceptada. Eso quiere decir que el paciente ya se adecua a vivir con la fibrilación auricular siempre y cuando siga sus controles, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, la fibrilación auricular tiene un alto riesgo de producir lo que son los tromboembolismos, por lo cual se han diseñado escalas que nos van a ayudar o que nos van a estimar el riesgo embólico de la fibrilación auricular, ¿no? Y se reconocieron factores como la insuficiencia cardíaca congestiva, una disfunción ventricular con una fracción de eyección menor al 40%, también otro factor como la hipertensión arterial y otro factor de riesgo que la persona sea mayor de 75 años, la diabetes mellitus, los antecedentes de ictus, un accidente transitorio isquémico, una embolia periférica, el hecho de que haya tenido una enfermedad vascular coronaria, aórtico-periférica, y el sexo femenino, ¿no? Como vemos aquí, los que tienen un valor de 2 puntos serían más que todo la edad y el antecedente de un ictus, ¿no? Ahora, esto nos va a determinar el riesgo de ACV isquémico, ¿no? Y máximo tiene que ser 9 puntos y el puntaje, cuando es mayor a 2, pues tiene un alto riesgo de tromboembolismo, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, la puntuación de sangrado es el Hasbled. Mediante este score nosotros vamos a saber el riesgo de sangrado que presenta el paciente y nuevamente se van a evaluarse factores como la hipertensión, anormalidades en la función renal o hepática, el hecho de que haya tenido un evento isquémico, sangrado, la habilidad del INR y el hecho de que el paciente sea mayor de 65 años, ¿no? También los hábitos como ya sea el consumo de drogas, alcohol. El puntaje es mayor, si el puntaje es mayor a 3, pues tiene un alto riesgo, ¿no? Ahora, también si el puntaje es mayor a 3, pues eso nos quiere decir que tiene un alto riesgo de sangrado, por lo cual vamos a darle tratamiento, ¿no?, con el dabigatran o el rivaroxaban, que estos van a ser anticoagulantes específicos, ¿no? En el caso del dabigatran va a actuar sobre el factor de coagulación 2 y el rivaroxaban sobre el 10, ¿no? Siguiente.
Ahora, el manejo de la fibrilación auricular básicamente va a estar basada en estos pilares específicos, ¿no? El riesgo de un evento isquémico, los factores de riesgo que pueden ser modificables y la sintomatología, ¿no? Vamos a tratar básicamente todos los factores de riesgo, ya sea con los ejercicios o se van a tratar lo que es la obesidad, la diabetes, todas las comorbilidades que presenta el paciente. Siguiente. Ya. Entonces, básicamente nos vamos a basar en la evaluación del paciente una vez... Sí, al siguiente, por favor. Ya. Vamos a evaluar al paciente. Primeramente vamos a ver el estado hemodinámico, si este está estable o no. En la monitorización se va a conectar al paciente a un monitor cardíaco y vamos a controlar lo que es la frecuencia cardíaca, para lo cual también podemos hacer uso de los betabloqueadores o también los canales de calcio para reducir lo que es la frecuencia, ¿no? Si este se encuentra alterado. Para el control de ritmo, la cardioversión eléctrica siempre, si el paciente está inestable, pues este va a ser el primer paso que vamos a realizar. Y la anticoagulación, vamos a evaluar el riesgo de los coágulos y la necesidad de anticoagular, ¿no? También tenemos que tratar la causa subyacente, como ya lo mencioné, en caso de que sea un diabético, ¿no? Básicamente nuestro objetivo del manejo de la fibrilación va a ser que tenemos que estabilizar al paciente y prevenir las complicaciones como pueden ser los factores isquémicos, ¿no? Siguiente. Ahora, siguiente. Se me olvidó. Bueno, esto me refería con la evaluación inicial del paciente. Primero tenemos que fijarnos, ¿no? Si el paciente está hemodinámicamente estable o no. Si está inestable, pues primero es la cardioversión eléctrica. Si no es inestable, tenemos que controlar la frecuencia cardíaca y el control del ritmo. El control de la frecuencia cardíaca se puede lograr mediante el uso de los betabloqueadores, los calcio antagonistas o la digoxina, ¿no? La amiodarona se usa más que todo en los casos refractarios. El control de ritmo vamos a tomar en cuenta el tiempo, ¿no? Si es mayor de 48 horas, pues la coagulación se tiene que anticoagular de 2 a 3 semanas y luego proceder con la cardiopresión farmacológica. Bueno, básicamente ¿cuándo elegir nuevos anticoagulantes? En aquellos pacientes con alto riesgo de sangrado, pacientes ancianos, cuando el INR está fuera del rango terapéutico, cuándo elegir la warfarina, cuando los pacientes presentan lagunas mecánicas, tienen una estenosis mitral severa, y en pacientes con adecuado INR, pacientes con insuficiencia renal severa. Ahora, las consideraciones para elegir el correcto anticoagulante va a depender no solo del INR del paciente, sino también de la función renal, entre otros factores, ¿no? Bien, continuando les voy a hablar acerca del flúter auricular. ¿Qué es el flúter auricular primero? Es un ritmo cardíaco anormal caracterizado por la despolarización auricular rápida pero regular. ¿Por qué se causa un flúter auricular? El flúter auricular tiene que ver con un corazón enfermo o con patologías que afecten indirectamente o directamente al corazón. Podemos hablar de un paciente que ha tenido un infarto agudo de miocardio, paciente que sufre de insuficiencia cardíaca congestiva, paciente que tiene historial de TEP, incluso el EPOC, traumatismo de tórax, puede ser incluso post-cirugía. O sea, como ven, cualquier cosa que le afecte al corazón. También incluso puede ser por medicamentos como aquellos que se utilizan en el tratamiento de la fibrilación auricular, como la amiodarona y la propranolol. Bueno, en el caso del flúter, los síntomas van a ser muy similares a los que ya he mencionado antes en la fibrilación. Los síntomas más comunes, y el más común creo que en todos, serían las palpitaciones. También puede haber fatiga, dolores de cabeza, mareo, disnea, pero leve. Y a las que son un poco más raras, tenemos la disnea ya moderada a grave,
el dolor precordial o una angina, y bueno, por último el síncope, ¿no? Que sería lo más llamativo, ¿no? Dentro de la clínica. En cuanto a las características del EKG, aquí tenemos el EKG de toda la vida, el normal que ya conocen, onda P, QRS, onda T. Pero aquí tenemos un EKG de un flúter y tenemos que ver 6 puntos en concreto. El primero es la frecuencia cardíaca elevada, ya que el flúter va a tener una frecuencia cardíaca de entre 150 hasta 300. El segundo punto es la ausencia de la onda P. Como ven, estas no son onda P. Lo que son en realidad son las ondas F que ya mencionaron en la fibrilación auricular. Estas son las ondas F, son estas pequeñitas que ven aquí, una onda T, estas que ven aquí, que le dan el aspecto de sierra, ¿no? El de flúter se le asocia bastante con el hecho de que parezca una sierra. Luego tenemos el cuarto punto, que va a ser aquí, normalmente, por ejemplo, aquí tenemos en la onda T, después hay una pequeña línea, ¿no? Un segmento plano. En cambio, en flúter casi no vamos a tener ningún segmento plano, como ven. Onda T, onda F, onda F. QRS, onda T, onda F. En ningún momento hay segmentos planos. El quinto punto, el segmento ST, que a veces puede estar elevado, ¿no? Eso tiene que ver un poco con la taquicardia de por sí. Y finalmente el complejo QRS, que va a ser un complejo QRS estrecho, es decir, menos de 0.12 milisegundos o 3 cuadraditos, si lo vemos en caso de un EKG. Bien. Aquí tenemos un EKG. Y bueno, me olvidaba mencionarles que el EKG del flúter es bastante notorio, la característica de la onda F, en la derivación D2, pero se puede ver en demás, ¿no? Aquí podemos verlo, por ejemplo, en la D2, y bueno, es bastante más notorio en la D2 larga. Aquí es donde podemos ver que se parece más a lo de la sierra. En las demás derivaciones también va a estar negativa, es una onda negativa, va hacia abajo, pero en la derivación B1 va a estar hacia arriba. Continuando con el tratamiento, y este es el esquema que encontré del AHA, tenemos que ver si el paciente está estable hemodinámicamente. Si está estable, tenemos esta estrategia de tratamiento que tiene que ver con el control del ritmo y el control de la frecuencia. En cuanto al control del ritmo, se sugiere una cardioversión sincronizada. También se puede utilizar estos fármacos que ven aquí, dofetilide y butilide. En el caso de la frecuencia, beta bloqueadores endovenosos, diltiazem, verapamilo, amiodarona, pero esta no está muy recomendada y vamos a verlo a continuación por qué. Y bueno, hablando de un paciente estable, el tratamiento va a ser sobre el control, una cardioversión sincronizada y bueno, nuevamente la amiodarona, pero como dije no está muy recomendada. Bien, el tratamiento, esto estamos hablando de una emergencia, pero en el caso del tratamiento, digamos, de un paciente un tanto más crónico, tenemos 4 pilares que se cubren. Lo primero es el control de la frecuencia cardíaca, luego es la reversión a tener un ritmo sinusal normal, luego es mantener este ritmo sinusal normal, y lo último es prevenir una embolización sistémica. En cuanto al control de la frecuencia, se van a utilizar bloqueadores de canales de calcio dihidropyridina, como el verapamilo. También se pueden utilizar beta bloqueadores. La dioxina y la amiodarona están allí, pero no se utilizan mucho, es muy raro que se utilicen, ¿no? Y bueno, también está la ablación del nodo atrioventricular. En cuanto a la reversión a tener de un flúter a tener un ritmo sinusal normal, la terapia, digamos, no el gold estándar, pero la que sería la definitiva, sería la ablación con catéter por radiofrecuencia, que con eso ya, digamos, curaría esto. Pero bueno, también se puede dar amiodarona y dronedarona, pero bueno, nuevamente no es muy recomendado ni muy usado. Bueno, para mantener el ritmo sinusal normal, podemos utilizar antiarrítmicos clase 1A o 1C. 1A como la procainamida y 1C como la propafenol. Y bueno, en caso también se puede usar beta bloqueadores y amiodarona. Y para prevenir la embolización sistémica tenemos el mismo esquema que para la fibrilación auricular, que ya les habló mi compañero, así que no lo voy a repetir. Bueno, aquí está la desfibrilación, porque en los pasos anteriores vimos, ¿no? Una cardioversión sincronizada. Bueno, continuando con el siguiente tipo de arritmia, tenemos la taquicardia paroxística supraventricular. Por el nombre, una frecuencia cardíaca elevada, paroxística porque va a aparecer súbitamente, pero así del mismo modo va a desaparecer, y es supraventricular, ¿no? Esto se va a dar debido a una alteración por la reentrada del impulso cardíaco arriba de las ejes, o sea, todas las estructuras que están arriba, cualquiera de ellas, digamos, puede producir este impulso anómalo. Aquí vamos a verlo, por ejemplo, una taquicardia por reentrada al nódulo auriculoventricular normal, por cardiopatía reumática, pericarditis, infarto, prolapso de válvula mitral, síndrome de preexcitación, etc. Y en cuanto a la clínica, nuevamente repetimos lo de fatiga, disnea, mareos y bueno, el síncope. Y en el
el EKG de este, lo que te vamos a ver aquí son las ondas delta, que van a ser patognomónicas de este tipo de taquicardia. Ondas delta, y además vamos a tener un QRS empastado. Va a ser un ritmo regular, vemos RR, nuevamente no hay onda P. Aquí es lo que vamos a hablar en la siguiente diapositiva, es el tratamiento. La adenosina, como vemos aquí tenemos la taquicardia, va, pero luego de dar la adenosina, vamos a ver que va a haber un ritmo, una disminución del ritmo bastante notoria, pareciera incluso que puede ser una sistolia, pero después se va a normalizar el ritmo, ¿no? Por eso es la adenosina lo primero que se le va a dar. Y bueno, sobre el tratamiento tenemos aquí el esquema de Laham, una taquicardia supraventricular normal, bueno, regular. Lo primero que se le van a hacer las maniobras vasovagales. Por ejemplo, la maniobra de Valsalva, en el caso de un paciente que esté, digamos, en decúbito supino, se le van a elevar los pies para permitir el retorno venoso y se le va a pedir que aumente la presión, ¿no? Como empujando para que aumente la presión intratorácica. También puede ser un reflejo de sumergimiento, que bueno, o también es el hecho de ponerle agua fría o hielos en la cara del paciente, ¿no? También puede haber un masaje carotídeo, entre otras. Luego, lo que sería la adenosina. Para la adenosina tenemos lo que indica la propia guía, 6 miligramos en un bolo rápido, entre 1 y 2 segundos que tiene que administrar. Si esto no funciona, tenemos la siguiente, que ya también van a ser un bolo, pero de 12 miligramos, ¿no? Si esto no funciona o no es posible en el paciente, se tiene que ver, ¿está el paciente hemodinámicamente estable? Sí, entonces se van a utilizar beta bloqueadores, como los que vamos a ver aquí, esmolol y el propranolol, diltiazem, verapamil. Y si esto no es efectivo, pasamos a la cardioversión. Si el paciente no está hemodinámicamente estable, directamente vamos a hablar de la cardioversión. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que son las bradicardias. Bueno, para empezar vamos a hablar de el algoritmo nuevo que nos ha dado sobre bradicardia, el AJA, en 2020 en adultos. Bueno, este nos menciona que primero vamos a evaluar la respuesta y el estado clínico del paciente, ¿no? Y ver que tiene una frecuencia cardíaca menor a 50 latidos por minuto, y esto se considera normalmente una bradirritmia. Luego nos menciona que hay que identificar y tratar la causa subyacente. Y durante este paso hay que mantener permanente la vía aérea del paciente, hay que asistir la respiración si es necesario, se puede dar oxígeno en caso de hipoxia, se tiene que hacer monitorización cardíaca para identificar el ritmo cardíaco, y también se debe monitorizar la presión arterial y la oximetría. Además, hay que hacer un acceso intravenoso y hacer un electrocardiograma de 12 derivaciones si es que está disponible, y este no debe retrasar la terapia. Y bueno, a este se añadió considerar posibles causas que sean hipóxicas o toxicológicas por algunos tipos de fármacos. Luego nos dice que si esta bradirritmia es persistente y causa hipotensión, alteración aguda del estado mental, algunos signos de shock, molestias torácicas isquémicas o alguna insuficiencia cardíaca aguda, si no, se monitoriza el paciente y bueno, se lo mantiene en observación. Y si sí, se puede iniciar atropina en una primera dosis de 1 miligramo en bolo, y esto se puede repetir cada 3 a 5 minutos. Se puede considerar el uso de marcapasos transcutáneos o junto con dopamina o adrenalina, ¿no? La dopamina en infusión habitual de 5 a 20 microgramos por kilogramo por minuto, y se espera la respuesta del paciente y se disminuye lentamente. Y en caso de la adrenalina también va a ser una infusión intravenosa de 2 a 10 microgramos por minuto, y se valora la respuesta del paciente. Y en este momento también es importante considerar la consulta con otros expertos y el uso de marcapasos transvenosos. Las actualizaciones que ha habido en esta guía han sido la dosis de la atropina, que ha cambiado de 0.5 a 1 miligramos, la dosis de la dopamina, que cambió, antes era de 2 a 20 y ahora es de 5 a 20. En la parte de identificar y tratar la causa se agregó la consideración de causas hipóxicas y toxicológicas, y en la parte de atropina nos menciona que se puede utilizar tanto el marcapaso junto con dopamina y adrenalina, ya que antes solo te mencionaba podías usar uno de los tres, y ahora puedes usar una terapia combinada entre terapia eléctrica y terapia farmacológica. Bueno, ¿y qué nos puede causar el bradicardia? Pueden ser isquemias miocárdicas, que pueden ser un infarto,
tóxicos o drogas como bloqueantes de canales de calcio, betabloqueadores, digoxina, las hipoxias, algunas alteraciones hidroelectrolíticas como por ejemplo una hiperpotasemia. Ya. Y ahora que la bradicardia se considera una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, y en caso de que sea menor a 50 latidos por minuto se van a presentar algunos síntomas. La etiología de esta puede ser variada. Vamos a ver que puede ser una bradicardia sinusal como reacción fisiológica, por ejemplo en los deportistas. También puede ser por un bloqueo de la conducción auriculoventricular en caso de que haya un retraso o haya un bloqueo de la transmisión de un impulso que va desde la aurícula hasta el ventrículo. O pueden haber bradiarritmias patológicas que pueden ser de causas intrínsecas o extrínsecas, ¿no? En las extrínsecas vamos a ver el uso de fármacos, que ya habíamos mencionado, bloqueadores beta, antagonistas del calcio, glucósidos cardíacos, fármacos antiarrítmicos de clase 1 y 3, y otros fármacos como por ejemplo el litio y la fenitoína. Algunas alteraciones electrolíticas, enfermedades como el hipotiroidismo, la apnea del sueño, hipoxias, hipotermia. El aumento del tono vagal puede causar también bradicardias, como por ejemplo los vómitos, la tos, y en casos raros las defecaciones y las micciones, ¿no? Y las causas intrínsecas van a producirse por algunos tipos de enfermedades, como por ejemplo la fibrosis degenerativa idiopática, isquemias donde se incluye el infarto, enfermedades infecciosas como las enfermedades de Chagas, la endocarditis, la difteria, enfermedades inflamatorias como la miocarditis, trastornos del colágeno, osteomusculares y algunas cirugías como por ejemplo las sustituciones de válvulas o una cardiopatía congénita, ¿no? La clínica es bastante usual, se va a presentar adinamia, astenia, la angina de pecho, puede llegar al síncope, se pueden agravar las insuficiencias cardíacas, puede haber hipertensión arterial compensada o también se puede presentar hipotensión arterial. Bueno, ahora vamos a hablar de la bradicardia sinusal, ¿no? Esta, como ya había mencionado, suele ser fisiológica, como por ejemplo en los deportistas, pero si cayera a un ritmo menor de 40 latidos por minuto, se sospecha que puede ser patológica. Y bueno, es mismo transitoria y va a haber un aumento del tono vagal. Las características de esta no van a ser malignas, no va a haber una regularidad, los intervalos RR y PP van a ser regulares, la frecuencia va a estar disminuida. Las ondas P igual van a ser positivas y verticales en derivación 2 y una va a preceder el complejo QRS, las ondas P van a ser similares, el intervalo PR va a ir de 0,12 a 0,20 segundos y va a ser constante de latido a latido, y la duración del QRS va a ser de 0,11 segundos o menos, a no ser de que haya alguna conducción anormal. Ahora, bueno, ¿qué hacer en este caso? Como ya habíamos visto en el esquema, en el algoritmo, hay que evaluar al paciente, hay que ver si tolera el ritmo en reposo y en actividad, y si no se presentan síntomas, no es necesario que se dé ningún tratamiento, pero si el paciente es sintomático, se puede iniciar un tratamiento con oxígeno suplementario si es que estuviera indicado. Se inicia una vía intravenosa y se realiza un electrocardiograma de 12 derivaciones, como podemos ver en la imagen, y se puede administrar atropina intravenosa si es que la bradicardia va a persistir a pesar de que se esté oxigenando al paciente y bueno, que haya una ventilación adecuada. Bueno, continuando con la fisiopatología de la disfunción sinusal, vamos a ver que hay diversos trastornos que van a causar una depresión del automatismo del nodo sinusal y de la conducción eléctrica. Estos pueden ser extrínsecos o intrínsecos, como ya mostró nuestra compañera en el cuadro, o enfermedades sistémicas, ¿no? La más común de todas es la fibrosis degenerativa idiopática, que esta ocasiona la pérdida de las células y las desplaza a la parte inferior del nódulo sinusal. Por lo tanto, se da una despolarización diastólica lenta de estas células, ¿no? Para el diagnóstico tenemos que dar antecedentes, un Holter largo de duración y una prueba de esfuerzo, ¿no? También tenemos que ver que los pacientes, si esos pacientes siguen presentando estos síntomas por más de una vez al mes, y esto se debe de conectar a un dispositivo externo para monitorearlos por 30 días, ¿no? Para el manejo se debe de descartar las causas extrínsecas, porque estas son reversibles, ¿no? Y la disfunción del
sinusal no se trata con fármacos, por lo que se tiene que proceder a usar un marcapasos, esto para aliviar los síntomas del paciente, ¿no? Estas son recomendaciones del ESC y los marcapasos que podemos usar son de dos tipos, ¿no? Uno unicameral auricular y uno que es bicameral, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan más o menos estos marcapasos, ¿no? Son máquinas que van a generar impulsos eléctricos que van a estar, por ejemplo, en el caso del unicameral, va a estar conectado a la aurícula derecha. Este va a mandar impulsos eléctricos dependiendo si detecta o no detecta latidos. Eso puede mandar impulsos eléctricos si no detecta latidos, y si los detecta se inhibe, ¿no? Al mismo tiempo, el bicameral, ya con dos electrodos, uno conectado a la aurícula derecha y uno al ventrículo derecho, en este caso cumpliendo la misma función, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre el bloqueo auriculoventricular. Debemos de saber que esto aumenta la frecuencia con la edad y que es un indicador para la colocación de marcapasos en el 50% de los casos, ¿no? Vamos a tener bloqueos auriculoventriculares, estos de primer grado, donde vamos a tener un intervalo de PR prolongado, mayor a 0.20 segundos, constante. Los de segundo grado, el MOVIX 1, el MOVIX 2 y bloqueos de tercer grado, ¿no? Vamos a ver que en estos bloqueos los impulsos se van a retrasar o se pueden alterar en la conducción, y que puede ser intermitente, e incluso se puede producir hasta un bloqueo completo de la conducción. El bloqueo de primer grado, se asocia con un retraso, ¿no?, de la conducción de los impulsos, y esto da como resultado que el PR sea más amplio, ¿no? Más de 0.20 segundos, y puede ser permanente o transitorio, ¿no? Cuando se asocia a un bloqueo de auriculoventricular de primer grado con un complejo QR estrecho, esto es la anormalidad de la conducción, y es más común en el nodo auriculoventricular, ¿no? Cuando se asocia un bloqueo de auriculoventricular de primer grado con un complejo de QRS ancho, la normalidad de la conducción se localiza en el nódulo auriculoventricular, en el haz de His o en las ramas del haz, ¿no? Vamos a ver que a menudo el bloqueo de primer grado son asintomáticos, y si el bloqueo es marcado puede provocar síntomas, incluso una ausencia de mayores grados, y si esto ocurre puede llegar hasta un infarto agudo de miocardio, ¿no? Por lo que se debe controlar y se debe detectar si hay una progresión de bloqueo, ¿no?, para evitar un bloqueo más grande. Si hay un bloqueo auriculoventricular de primer grado, le acompaña también una bradicardia, esta sintomática, y se trata la bradicardia. Bueno, entonces, siguiente sería el bloqueo de segundo grado. Esto se va a dividir en dos tipos, en el MOVIX 1 y el MOVIX 2. El bloqueo de segundo grado tipo MOVIX 1 se caracteriza porque el intervalo PR va a ir prolongándose a medida que vaya llegando al momento del bloqueo. Vamos a ir viendo que el bloqueo PR va a ir creciendo paulatinamente hasta que va a llegar un punto en el que se va a marcar la onda P, pero no va a seguir un complejo QRS. Entonces se va a dar el siguiente complejo P. Este bloqueo MOVIX muchas veces de tipo 1 puede darse en pacientes sanos, en el caso de que sean muy jóvenes con un tono vagal muy incrementado también, o en pacientes deportistas. Este fenómeno en el que se va prolongando el intervalo se le conoce como fenómeno de Weichenbach o Weichenbach, y bueno, describe, ¿no?, este alargamiento.
En cuanto al manejo, muchas veces estos bloqueos también se van a dar en pacientes que van a estar consumiendo fármacos que van a incrementar su tono parasimpático. Entonces, si este es el caso, el paciente debe dejar, ¿no?, el tratamiento, debe suspender, ¿no?, los betabloqueantes, la digoxina también. Si la frecuencia cardíaca es lenta y se presentan signos y síntomas graves debido a la velocidad lenta, el tratamiento también debe incluir, ¿no?, la aplicación de oxímetro de pulso, administración de oxígeno y obtener los signos vitales del paciente y establecer el acceso intravenoso. Cuando se asocia a un infarto agudo del miocardio inferior, esta arritmia suele ser transitoria y se resuelve entre las 48 y las 72 horas a medida que desaparecen los efectos de la estimulación parasimpática. Y se debe obtener un electrocardiograma de 12 derivaciones. La atropina se va a administrar por vía intravenosa, a diferencia, ¿no?, de los otros que ya voy a mencionar, para los cuales no va a ser muy útil la atropina. En este caso sí se utiliza porque está a nivel auriculoventricular, pero cuando es debajo de ese nódulo, entonces ya no es tan efectivo. En cuanto al bloqueo MOVITS 2, pues básicamente la diferencia con el MOVITS 1 es que no va a tener esa peculiaridad, que el intervalo PR se va a mantener de un mismo tamaño, ¿no?, de una manera regular, y va a aparecer ese bloqueo de un momento a otro, de manera súbita. En este caso, el bloqueo MOVITS 2 siempre es patológico, ¿no? Y bueno, por lo tanto el paciente debe ser monitoreado. Una característica es que como dije, ¿no?, los complejos QRS y los intervalos PR van a ser regulares hasta llegar a este punto. En cuanto al manejo, como lo mencioné, la atropina se puede utilizar, pero debido a que la disfunción es por debajo del nódulo auriculoventricular, entonces se van a utilizar otro tipo de medicamentos como los beta-adrenérgicos. Sin embargo, siempre hay que llegar, en el caso ya de bloqueo MOVITS 2 o de tipo 3, ya hay que ver, ¿no?, lo que es la colocación del marcapasos. Eso es a lo que se debe llegar. Entonces, la elección de la terapia electrocardíaca versus la estimulación transvenoso temporal va a variar según la institución y la disponibilidad del equipo, ¿no? La electroterapia cardíaca está disponible y se debe preparar, bueno, si el establecimiento lo dispone, ¿no? Si la condición del paciente también se deteriora y se vuelve inestable, se debe obtener también un electrocardiograma de 12 derivaciones y se debe buscar una consulta cardiológica. Finalmente tenemos el bloqueo de tercer grado. En este caso ya va a haber un bloqueo completo, simplemente va a haber una disfunción completa y las aurículas con los ventrículos no van a tener una comunicación. Por lo tanto, se van a dar se van a encontrar muchas más ondas P. Acá podemos observar, ¿no?, las ondas P, que van a estar por su lado, o sea, el ritmo auricular y el ritmo ventricular van a estar ambos por su lado. Por lo tanto, vamos a encontrar, pues, ondas P, por ejemplo, dentro de una onda T, incluso hasta a veces suelen aparecer en el mismo complejo QR, aquí a la mitad. Una de las características de este bloqueo es que van a tener complejos PP, intervalos PP, perdón, regulares también, regulares. Y bueno, en este caso también ocurre en un 90% de los pacientes en las de GIS y los demás pacientes en sus ramas. Por lo tanto, tampoco es muy recomendable el uso de atropina porque el paciente no va a responder. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar para un alivio rápido es una terapia electrocardíaca, ¿no?, para utilizar como medida temporal, pero también en estos pacientes hay que buscar la colocación del marcapasos. Bueno, eso sería todo. El bloqueo se de tercer grado, ningún medicamento va a ser efectivo. Es la indicación. Bloqueo, ¿qué pone? Marcapaso. ¿Ya? ¿Tenemos más exposiciones? Ahí
el video ya no dice. ¿Qué tal? No, yo tengo que eliminar mi cuenta. Elimina mi cuenta. ¿No has parado? Voy a volar a mi casa, tengo frío. Mi abuela le ha dado un libre enjuague, bebé.